Bienvenidos a Esto no es política, el podcast donde charlamos sobre temas prohibidos de tocar en la mesa familiar. Si te gusta discutir de política, cultura, historia o economía, este es tu espacio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es política, el podcast en donde charlamos de temas poco frecuentes de tocar en la mesa. El día de hoy me encuentro junto a otro miembro de la sociedad científica, Diego Ayoroa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Es un gusto volver a los episodios nuevamente con temas más frescos e invitados espectaculares. Precisamente hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de cómo es la carrera de un funcionario diplomático en Bolivia, cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido los retos y desafíos que ha visto en torno a la profesión, cómo es que ha ingresado a la carrera diplomática y también qué desafíos se encuentra hoy en día para las personas que quieran ser diplomáticos por Bolivia y también ver un análisis en torno a la situación de la diplomacia en Bolivia. Para este cometido, hoy con nosotros se encuentra José de Achá. Él es politólogo, diplomático de carrera y docente universitario, es especialista en relaciones internacionales y diplomacia. El episodio de hoy va a ir precisamente en esos segmentos. Vamos a estar hablando de cómo es que José de Achá ingresa a la carrera diplomática, qué experiencias ha tenido en sus funciones en el exterior, como negociador de procesos de integración, como la CAN, el Mercosur, etcétera. Qué desafíos ha encontrado en estos mismos espacios y también cómo es que él ve ahora algunos retos que hay en torno a la diplomacia y cuál es un análisis general que hay en torno a la diplomacia actual en Bolivia. Para ese cometido, ¿cómo está, estimado José? Mucho gusto, un honor tenerlo aquí con nosotros. Muy agradecido, buenos días, gracias por la invitación con la Sociedad Científica, Gabriel y Diego, un placer compartir con ustedes este espacio. Y bueno, me alegro que se evoque este tema de la carrera diplomática en un momento bastante complejo en el país. Por lo tanto, agradecido. Y bueno, en realidad, para sintetizar mi ingreso al servicio exterior boliviano, se produce sobre todo por un factor familiar. El grado de admiración hacia mi padre, que fue un diplomático connotado boliviano por una carrera de más de 30 años. Él fue embajador de carrera con una certificación del Congreso Nacional, entre muy pocos en Bolivia, y que ejerció funciones en diversos países como embajador del Estado boliviano, y además porque, un tema de servicio y vocación hacia el país, ¿no? En mi familia siempre se habló de defender al Estado, sobre todo en los temas álgidos que hacen a la política exterior. Y bueno, no pudimos evadir, tanto mi hermano como yo, hemos seguido la carrera y cada quien ha hecho su formación de acuerdo a lo estipulado en la ley del servicio, antes la ley 1444, hoy la 465. Y bueno, hemos entrado, digamos, en este campo laboral por esa motivación familiar, como ocurre en muchas otras profesiones, ¿no? Hijos de dentistas, etcétera. Y ese fue un poco la llegada a este mundo de la diplomacia. Ok, continúa en el legado familiar, ¿no? Correcto, sí, es una carrera extensa de mi padre. Fue no solamente director general, fue viceministro, embajador alterno ante organismos internacionales, director general en casi todas las áreas de Cancillería, pero sobre todo destacado por una carrera impecable de honestidad y de entrega absoluta al país. Uh-huh. Y creo que eso marcó mucho en mi familia y, bueno, otros primos hermanos de mi padre también ejercieron la diplomacia como embajadores y la contribución ha sido sin lugar a dudas importante. Yo hacía alguna vez algún estudio estadístico y, me sorprendía ver que la familia tenía un casi 16% de impacto, digamos, en los puestos diplomáticos, pero en el sentido positivo, porque la carrera diplomática sufre muchos prejuicios. Hace poco ha sacado un libro en París el ex embajador y ex diplomático francés Alain Rouquier decía el fin de la diplomacia. Y es que en la diplomacia hay mucho prejuicio, ¿no? Se suele tildar al diplomático como una persona privilegiada, como personas que viven en recepciones, ¿no es cierto?, que gozan de sueldos jugosos y que llevan una vida cómoda, ¿no? Pero en realidad la diplomacia, cuando uno la vive desde el inicio, haciendo carrera, es una profesión de mucha entrega, por un lado, al servicio del Estado. Uno no puede apagar su celular las 24 horas, tiene que estar atento, pero además de muchos sacrificios hasta personales, ¿no? Yo no he podido enterrar a muchos de mis familiares muy cercanos
porque estaba a cargo de la embajada y no podía volver a Bolivia para despedir a mis seres queridos. Son separaciones del medio en el que uno nace. Entonces la diplomacia tiene su complejidad, porque además uno tiene que desarrollar ciertas habilidades que son las transversales, adaptarse a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una cultura, salir del entorno, los hijos, si uno tiene familia, como es el caso mío, yo tengo 4 hijas. Para mis hijas también ha sido fuerte salir de su país. Otras han nacido en el exterior y ha sido un descubrimiento Bolivia. Entonces, evidentemente es una carrera con muchas aristas, tanto positivas como en algunos casos de sacrificio, pero en todo caso es un honor servir al país y hacerlo además con vocación y con una entrega hacia los intereses más altos del Estado, ¿no? Aparte que hay mucho, ¿no? Esa visión de que, bueno, el diplomático es ese, se lo ve desde lo alto, como alguien que solamente tiene que ir a las cenas importantes con los otros funcionarios y listo. Claro, y como tú dices, no ven como que el trasfondo que hay detrás de una profesión que finalmente es sumamente dedicada, como tú bien dices. En ese sentido, igual, la noción esta que mencionaste del fin de la diplomacia, hace poco igual dieron una conferencia en la Universidad Católica en torno a ese tema, en donde una de las nociones de por qué se hablaba de ese fin de la diplomacia era precisamente algo que tú estabas mencionando, que se tiende como que a ver más al diplomático, y entonces también igual hay esa creencia de que el diplomático es esa persona que primero no es académicamente capaz de sustentar una carrera diplomática, de defender los intereses del Estado, sino que más bien es una persona que ingresa en apoyo directamente al gobierno y que en todo caso cuando entra a la función diplomática defiende los intereses del gobierno, pero no los intereses del Estado. Entonces, ¿a eso se va la noción o a qué te refieres exactamente con el fin de la diplomacia? Claro, bueno, mucho se está escribiendo ahora porque además hay que enfocar el tema desde 2 ámbitos. Uno, este enfoque se lo hace porque ha habido un cambio radical, no solamente en la era post-pandémica, digamos, con el avance de la tecnología y demás. Por ejemplo, hoy en día ya no hay muchas embajadas, coordinan ciertos encuentros y se los hace vía virtual, etcétera. Entonces se pone un poco en tela de juicio el rol de las embajadas finalmente, si ahora hay estas facilidades tecnológicas. Incluso la diplomacia ha adquirido nuevas dimensiones. Los jefes de Estado ahora en algún encuentro multilateral generan encuentros bilaterales y solucionan más rápido a veces temas que las embajadas están negociando con mucho tiempo. Se ha incorporado el tema de la diplomacia ciudadana, la incorporación de la sociedad civil en los ámbitos multilaterales y encuentros y conferencias internacionales, donde, claro, se abren espacios a la sociedad civil para que también tenga una voz, ¿no?, en temas de cambio climático, temas sensibles al mundo. Pero lo que no se debe descuidar es que la diplomacia es y va a continuar siendo un instrumento muy importante para el Estado, con el propósito de justamente exteriorizar todas esas demandas internas que tiene. Necesidad de fortalecer el sector educativo, formar cuadros, digamos, en el área militar, adquirir tecnología de otros países, en fin, y ahí la diplomacia juega un rol fundamental. Y en el otro lado, cuando hablamos de este fin de la diplomacia profesional, un poco lo habíamos puesto en ese sentido, es que, bueno, justamente hay ese prejuicio de decir, no tenemos que tener gente privilegiada en el Estado. El canciller Maita decía de las narices respingadas, ¿no? Yo no sé quién tiene más nariz respingada al final, porque yo lo veo en las fotos con un muy buen ángulo de la nariz, finalmente, en todos los eventos, ¿no? Lo que pasa es que incomoda cuando hay funcionarios que no necesariamente pues tienen que obedecer al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a una causa nacional y es lógico, ¿no? Cada gobierno que ingresa tiene una postura, tiene una tendencia, tiene políticas que quiere desarrollar a nivel internacional, pero ahí están los equipos. Es una tradición de larga data el origen de esta consolidación de la carrera, y los países que tienen mejor situación económica, países que han fortalecido al Estado, tienen pues carreras diplomáticas estables, ¿no? Somos uno de los pocos países en los cuales se ha vulnerado, digamos, los derechos no solamente de los trabajadores, que además el Estado ha invertido en su formación, son gente con más de 20 años de experiencia, que el Estado ha invertido, pues ha gastado dinero en mandarlos en misiones diplomáticas, etcétera, y ha adquirido un know-how de negociaciones, de encuentros bilaterales, de cómo concebir la política exterior, en fin. Y entonces este retroceso institucional nos va a poner pues en figurillas en muchos momentos, como ya lo está haciendo, ¿no? Por eso es importante entender que el funcionario diplomático tiene una tarea específica como lo hace cualquier otro profesional, pero en el campo internacional. Yo he tenido la gran experiencia
Me siento privilegiado por eso de haber estado casi más de 11 años en Francia, en 2 misiones diplomáticas. Y a mí me decían en los cursos de formación que hacía allá, que el diplomático francés, por ejemplo, tiene como política, cuando llega al país donde va a ejercer funciones, el embajador los obliga a sus funcionarios a viajar por el país, ir con sus familias, comer, es decir, probar la gastronomía, etcétera. Porque ¿cómo puedes tú negociar con alguien de otro país si no conoces su forma de pensar? Cómo concibe, su cultura. Reconocer el campo de juego. Totalmente. En Francia te abren las puertas si tú hablas francés, por ejemplo. Si llegas a hablar en inglés a una reunión, las autoridades te miran y te dicen, bueno, ok, ya, pero si tú hablas en francés, estás valorando la cultura de la francofonía y ese es un lazo que no se pierde. Entonces, y en Bolivia ha habido unas concepciones medio raras, extrañas, y por esa razón es que se ha pretendido, digamos, ir desprendiendo del Estado a este cuerpo diplomático de carrera estable y con una concepción equivocada, porque los resultados los estamos viendo. Tenemos embajadas en países de alta sensibilidad, donde no hay embajadores hace 3 años. Bueno, esto también lo ha dicho el expresidente Morales, ¿no? Por supuesto. Pero hay una carencia de política exterior. ¿Por qué? Porque en la Cancillería, lamentablemente, al desmantelar esta institución, se ha convertido en cualquier institución como el SEDUC, en fin, donde entra gente que tiene su carnetcito, pero no hay en ningún caso el sentido del mérito, ¿no? Lo que se llama la meritocracia, que hay que entenderla en el sentido positivo, porque al final es como si ustedes quieren ir a un buen médico que le opere a su hija o a su hermana, a quien sea, tiene que tener pues todas las habilidades del médico, ¿no? Claro. Lo propio pasa con la política exterior. Si vamos a enviar a cualquier persona a una representación diplomática y carece de las herramientas necesarias, los resultados se van a dar claramente, y esto ya lo ve la comunidad internacional, porque se refleja en los resultados mismos. Claro, yo quisiera volver un poquito a ese punto y a cuál es el rol del presidente actualmente, porque tenemos prácticamente una imagen de hiperpresidencialismo, y yo creo a nivel internacional, ¿no? Cuando uno piensa en Bolivia, piensa mayormente en esta representación que ha dado durante una larga data de tiempo Evo Morales, justamente porque se meten demasiado en temas diplomáticos, se meten demasiado en las negociaciones, y ese pareciese el rol de la diplomacia a nivel nacional. Entonces yo quería consultar un poquito cómo ve este papel del presidente tratando de designar, quizás podríamos decirlo a dedo, a quienes justifiquen o vayan mayormente con la agenda, ni siquiera nacional, sino con la agenda partidista que tenemos actualmente. Es una buena pregunta y hay que enfocarla además desde una perspectiva histórica. Cuando se consolida y se promulga la ley del servicio exterior, la 1444, durante la gestión del expresidente Jaime Paz Zamora, fue un proceso de mucho debate, mucha negociación con las autoridades del momento. Personas como mi padre y muchos diplomáticos trabajaron en consolidar una institucionalidad, pero hacerla aceptar a una clase política, porque era muy difícil, muy complicado. Hay que entender que el servicio exterior, las embajadas, consulados, siempre han sido un botín político, ¿no? Eso no, claro, para nadie es extraño. Pero llegar a consolidar este proceso fue muy complicado. Uno de los ejemplos que podemos ver en esto es que, bueno, normalmente las cancillerías, digamos, mexicanas, brasileras, etcétera, tienen su pirámide, ¿no?, de funcionarios, donde se inicia la carrera como tercer secretario, segundo, primer secretario, ser consejero, ministro de primera y llegar a embajador. Evidentemente hay lo que se denomina en algunos casos para la designación de embajadores los cupos, es decir, que el presidente constitucionalmente en nuestro caso tiene la facultad de nombrar, por supuesto, gente de confianza, en fin. Y entonces ahí hay que un poco juega el rol de los cancilleres, orientar al presidente y decirle, mira, hay embajadas técnicas, ¿no? Por ejemplo, Ginebra es una embajada ante organismos internacionales muy importante, Nueva York, en fin. Los países vecinos limítrofes, bueno, podría en algún caso considerarse que el presidente nombre a personas de su confianza, ¿no? Pero de todas formas, debajo de ese embajador tiene que haber un personal que está manejando la agenda bilateral hace años, ¿no? Para no comenzar de foja cero. Y entonces todo este proceso ha sido difícil de hacerlo entender a las autoridades, tanto en un inicio cuando se crea la carrera diplomática, se institucionaliza, como ahora. Pero aquí se suma un factor más importante todavía, y es que hemos ideologizado a la diplomacia. Desde el momento en que uno ideologiza la diplomacia, entonces, si tú haces negocios, cuando tú quieres vender, eres un emprendedor y tienes tus bienes, quieres exportar quinoa,
Si tú priorizas el ALBA TCP, yo no sé si Nicaragua te va a comprar la quinoa, ¿no es cierto? No, yo claro, no sé. Claro. Probablemente el socio más importante sea Estados Unidos, pero mientras te mueves en este factor ideológico, entonces estás condenando a los resultados de tu diplomacia, porque estás generando que haya un mercado relativamente afín a este proceso ideológico. Prueba clara de ello es el ALBA TCP. Claro. ¿Cuántos sectores? Después el tema del litio, con lo que hemos visto. Totalmente, ¿no? Los convenios, ¿no? La presencia china acá tiene pues un componente, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es la narrativa, ¿no? Porque se dice, la diplomacia neoliberal estaba pegada a la visión imperialista y no sé qué. Bueno, ahora estamos apegadas a otro imperio, si se quiere. Es una visión predominante de la China, de Rusia, o sea, de quienes comulgan otro tipo de valores y principios. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos liberando de ese yugo a la diplomacia o la estamos simplemente redireccionando hacia otra corriente? Claro. Nada más. Claro, se pierden muchas oportunidades de mercado, ¿no? Imagínense, o sea, hoy en día la China misma es un modelo mixto que sabe hacer negocios. En el año 97, BMW se salva de entrar en quiebra gracias a las ventas en China, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo funciona a business, ¿no? Son business, intereses, y entonces los estados tienen que redireccionarse en este sentido. Tenemos el caso peruano, muchos presidentes, Ollanta Humala, etcétera, han mantenido nomás una línea de política de Estado en materia comercial y por eso Perú es lo que es hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, mejor quinoa, porque tenemos la quinoa de altura, la quinoa real, pero no tenemos una producción estable, entonces nuestros mercados se ven perjudicados y bueno, ahí está Perú, Ecuador, con una quinoa de menor calidad, pero abriendo mercados a los sectores productivos. Claro, sí, me recuerda mucho lo que dices a la docente Solares, Ana María Solares, que igual era diplomática, nos mencionaba que una negociación, no recuerdo dónde, un funcionario de otro país, creo que en Europa, si no estoy mal, le dice... señora Solares, usted es muy buena, muy capaz, pero le falta país, le falta un sustento un equipo detrás, un equipo que es justo esto de que dices, de no hay no sé si tanto el apoyo, pero como la estructura diplomática formada, consensuada en Bolivia, como sí la hay en otros países. Y igual me hace recuerdo a una cifra que mostraste en la conferencia que hubo del fin de la diplomacia, el porcentaje de diplomáticos que han hecho la profesión de diplomacia actualmente es extremadamente bajo, ¿no? Y eso creo que igual también se debe a esta falta institucional que hay en el país, esta ideologización de la diplomacia, como tú bien dices. Entonces, claro, eso me parece que igual son factores muy, muy peligrosos al momento de igual tratar una carrera diplomática, ¿no? Yo haría una precisión ahí, ¿no? Hasta el 2005... Bueno, la Cancillería se manejó bajo estos procesos institucionales. El 2004 es un hito porque después de muchos años, después de que muchos ex cancilleres durante sus gestiones trataran de generar un marco institucional legal más fortalecido con estatutos y demás, reglamentos, escalafones, en fin, el 2004 se consolida un proceso con el canciller Juan Ignacio Siles, en el cual ya se categoriza con criterios de Naciones Unidas, se evalúa el personal, se hacen test psicológicos. Justamente a mí me tocó entrar en ese momento, pero también, por desgracia, me toca entrar en un momento ya de ruptura absoluta entre el Estado y la carrera diplomática, pero en ese momento se jerarquiza el personal, etcétera, se arma una estructura con una visión de largo aliento, y entra el movimiento al socialismo con muchos prejuicios, sesgos, etcétera, pero no logra desarticular del todo porque se da cuenta que son útiles los diplomáticos finalmente. De hecho, el ex canciller y actual vicepresidente David Choquehuanca, su primer vicecanciller es un diplomático de carrera. Entonces eso muestra, ¿no? El grado de que, bueno, tenemos que aprender por lo menos, esa fue la idea. O mínimo mantener algo. Claro, y se mantuvo, o sea, se comenzó a desmantelar, jubilando a mucha gente, etcétera, y por supuesto arrinconando a muchos funcionarios de carrera sin darles la posibilidad de tener un cargo de representación, pero finalmente tenían ahí su trabajo, pero no todos. Eso, ahí comienza realmente un quiebre importante. Pero pasan 14 años donde ya se van desvinculando a la gran mayoría, y el 2020, con todo el problema social que vive el país, en fin,
realmente se da un giro absoluto en el cual se sigue el modelo venezolano y se decide desmantelar absolutamente la carrera diplomática. Si hay algún otro funcionario en este momento de carrera, ellos mismos ya ni quieren reconocer que son de carrera porque les es más útil mantener su trabajo y no manifestarlo de esa manera, pero todos nos conocemos, ¿no? Claro. Y el punto es que eso ha generado ya una diplomacia inexistente absolutamente, porque no hay no hay esos antecedentes, ¿no? de todo lo que se ha hecho durante muchos años. Y es más, tanto se ha pretendido mostrar que antes no se hacía nada en la Cancillería, pero hoy en día muchos de los convenios que se firmaron en el momento en gestiones como el ex canciller Javier Murillo de la Rocha, Gustavo Fernández, en fin, grandes hitos de nuestra diplomacia, los están disfrutando ahora, ¿no? Varios esquemas de integración funcionan gracias al trabajo que se ha hecho antes, etcétera. El fortalecimiento de las relaciones de Bolivia con el mundo a nivel regional, política vecinal, con la Unión Europea, en fin, obedecen a esos criterios. Claro. Entonces, a veces no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? A la hora de la hora creo que todos los ACE y los procesos de integración como la CAN o algunos grandes esfuerzos con Chile que hemos tenido son justamente mérito de estas personas que antes eran, como usted bien lo dice, diplomáticos de carrera y que actualmente capaz no podemos tener un resultado por este estilo. Yo quería consultar un poco cuál ve o considera que sería la salida más óptima para volver a esos viejos buenos tiempos, si podemos mencionarlo así. Bueno, yo creo que cada tiempo es distinto, ¿no? No sé si podemos juzgar calificar en que hayan sido buenos o malos, pero finalmente son procesos, ¿no? Que son importantes y que trascienden a las personas finalmente. Entonces, lo importante acá es redireccionar un poco la visión de lo que se quiere con el Estado. Yo me permito un poquito alejarme del análisis de la carrera diplomática y enfocarme un poco más al tema del manejo del Estado. Nosotros necesitamos en el Estado a la gente más capaz en el área de correos, en la aduana, en todos los sectores. Necesitamos a la mejor gente. Desde el momento en que se pone como requisito tener un aval de un movimiento social para ocupar un cargo público, se cobra a mucha gente. ¿Usted quiere ser jefe de unidad en tal ministerio? Bueno, tiene que pagarle al movimiento social $4,000. Estas son las cifras que se manejan, ¿no? Las conocemos. El puesto que yo ocupaba, el último, era jefe de unidad, o sea que yo he dicho, bueno, tendría que gastar $4,000, será la solución. Y entonces, en el momento en que administramos un Estado totalmente ideologizado, totalmente alejado de la meritocracia, es decir, de que uno pueda llamar a una convocatoria pública y realmente la gente joven, la gente de universidad diga, pucha, yo quiero trabajar en tal ministerio, entonces presento mi currículum. ¿Ustedes creen que leen los currículums? Yo recuerdo a este señor que tira su currículum en la Plaza Murillo por un cargo, claro, y dice, ¿para qué he estudiado? Ese es el grito de clamor de la gente, pero hay que entender que tenemos que tener una nueva visión de cómo administrar el Estado. Tenemos que tenerle respeto al Estado. Desde el momento en que le perdemos el respeto al Estado, bueno, lo manejamos como si fuera un hotel nuestro restaurante, ¿no? Entonces, para recuperar el camino de una política exterior eficiente, primero debemos generar un cuerpo estable de funcionarios diplomáticos. Lo propio en todas las instituciones. No nos olvidemos que las instituciones permanecen, las personas se van. Entonces, lo que hay que hacer es traspasar, pues uno tiene 30 años, 40 años, se quiere jubilar, bueno, le pasa al siguiente, una generación joven, recibe todo aquello, las inputs que ha recibido del funcionario y continúa la labor. En Bolivia hay la tradición de ir y borrar todo lo que está en la computadora, bueno, me despiden, me voy y de foja cero comenzar a trabajar. Eso no puede pasar en el Estado. Hace más difícil el ingreso, ¿no? La academia diplomática está cerrada actualmente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se ha decidido simplificar el ingreso de las personas que son afines y entonces de lo que era un proceso de 2 años de formación, pero además con requisitos previos, ¿no? Porque existían 4 modalidades de ingreso, entre ellas las más destacables es ser egresado de la academia diplomática y el segundo, por ejemplo, someterse a un examen de competencia y otros a invitación del ministro de acuerdo a pues una carrera o una trayectoria que tenga impacto en la diplomacia y que se lo puede incorporar, ¿no? Como hace México y otros países. Claro. Pero aquí se ha priorizado la designación política y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional hace unos cursitos de 3 meses para que un poco se pueda allanar el camino de esta gente. Quizás. Justificar y votar dejar de lado, ¿no? Yo ya me imagino ver una reunión
con gente de Itamaraty de Brasil, de Torre Tagle de Perú, a estos funcionarios. Me imagino que no deben tener mucho de qué hablar, ¿no? Con todo lo que nos está mencionando, ya para ir finalizando, ¿cuáles son sus reflexiones en torno al estado actual de la diplomacia boliviana y qué aspectos son los que en todo caso se deberían mejorar o priorizar para que igual Bolivia, a fin de cuentas, tenga una mejor representación diplomática y que también defienda firmemente los intereses de la nación, que creo que es lo que finalmente se busca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus concepciones sobre esto, ya para ir finalizando? Bueno, algo que me llama la atención, yo estoy en varias universidades en este momento, digamos en posgrados, maestrías, en fin, dictando clases, y veo a muchos jóvenes con mucho ímpetu que me dicen, yo quiero ser diplomático, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por el momento no hay mucho que hacer, ¿no? Porque realmente, ¿cómo no quisiéramos generar en el Estado una política de captar a los mejores estudiantes? Por ejemplo, en Francia, el sector industrial trabaja, digamos, las empresas de telefonía elaboran un modelo de celular y le dan a las facultades más destacadas este modelo y dice, mejórenlo. Y después de ahí es que sacan a sus nuevos funcionarios de planta, porque son los muchachos que están todo el día investigando, fortaleciendo sus capacidades y demás. ¿Cómo me gustaría ver a mí al Estado captando del sector académico y demás a todos esos recursos, ¿no? Entonces es importante que haya una visión de largo aliento. El caso más claro es el siguiente: cuando hay que hacer un puente, los presidentes priorizan para que el costo, es decir, para que él pueda entregar el puente. Entonces, claro, ahí hacen el menor costo. Entonces, una empresa china te hace el puente en 2 meses, porque ya va a terminar tu gestión y quieres reelegirte, claro. Cuando en realidad deberíamos pensar en una buena construcción que dure 1 año y medio, pero que me genere pues una buena carretera, unas buenas condiciones. Esa visión cortoplacista de las élites bolivianas en general ha generado una poca visión a largo aliento del Estado y una debilidad absoluta. Entonces no vamos a poder llegar a ningún lado si seguimos con esta práctica política en la cual le ponemos nuestra foto a las obras, ¿no? Le ponemos colores a los puentes de acuerdo a nuestro partido político, y lo hacen todos, ¿no? Aquí no hay nada contra el gobierno, pero lo hacen todos, creyendo que de su bolsillo están haciendo obras y en realidad son de nuestros impuestos, entonces más bien es su deber. Entonces, para construir una diplomacia eficiente tenemos que ya partir, como en la selección boliviana, desde los cuadros más jóvenes. Claro. No tenemos mucha esperanza actualmente, ¿no?, por la situación, pero tenemos que crear gente joven con una nueva visión, una visión de país. Es decir, a mí me puede haber nombrado el presidente X, está bien, agradecemos, se agradece, digamos, la confianza, pero este presidente tiene que apostar no por personas, sino por la institucionalidad, por el Estado, y para que a largo plazo tengamos los resultados que queremos. Acceso a buenos mercados. Tenemos un sinfín de productos que pudieran ser, introducidos en mercados internacionales. Tenemos talento boliviano increíble, gente de música clásica, en diferentes disciplinas, pero esta gente tiene que vender empanaditas, tiene que ir a tocar puertitas a las empresas privadas porque el Estado no participa, y cuando participa lo hace en el aeropuerto sacándose fotos para decir que sí apoya, ¿no es cierto? Y no solo es un problema actual, sino de siempre. Entonces es cambiar nuestra visión de Estado y tenerle, yo pienso ahí, soy muy firme en eso, respetar al Estado. Finalmente el Estado nos representa a todos y no hay bolivianos ni de primera ni de segunda. No podemos seguir dividiéndonos más con miramientos, si el color de piel influye en que uno es flojo o no es flojo. O sea, tenemos que tener una visión conjunta de sociedad sobre todo. Muchas gracias, estimado José. Ya para finalizar, Diego, si quieres despedir el episodio, dar un comentario final tal vez. Sí, invitarlos también a otras actividades que tiene la sociedad científica. Tenemos las chasquipostas que salen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que queden atentos también a los próximos episodios del podcast, ya que estamos retomando con todo. Bueno, justamente este mes es bien diplomático para el podcast. El siguiente invitado también va a ser un funcionario, en este caso de la Embajada de Estados Unidos, que igual nos va a estar comentando las experiencias desde el otro lado, cómo es ser diplomático de otro país y venir más bien a ejercer funciones en Bolivia. En ese aspecto, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí en el episodio. Estimado José, te cedo última vez la palabra para que igual te despidas. Bueno, muy agradecido por esta invitación, y simplemente a todos los estudiantes que tienen este afán de seguir la carrera diplomática, no se desanimen, porque muchas veces estos procesos, si bien a veces son largos, pero no son eternos, y siempre el país ha encontrado caminos y ha resurgido de entre las cenizas, como se dice
¿no? Bolivia siempre ha tenido la posibilidad de salir adelante porque su pueblo es valeroso, porque su gente tiene un apego grande a su país, y yo creo que tenemos que tener una visión positiva hacia futuro. Quizás este momento es una oportunidad finalmente para valorizar a la carrera diplomática. Entonces, quienes quieran hacerlo, que sigan con ese mismo ímpetu, y algún momento las cosas serán distintas. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el episodio de Esto no es política, y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y hasta luego.